como veían que había hipocresía, que había apariencia, como veían que se decía una cosa pero se hacía otra, entonces no había una conciencia de que verdaderamente la principal esclavitud que ellos tenían era en el alma, que la principal esclavitud que ellos tenían es que su corazón estaba lejos del corazón de Dios, que con los labios alababan a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces Cristo vino a revelarles eso. Dios dijo, antes que la esclavitud física, material o humana, es la esclavitud del alma, porque puedes estar libre aparentemente de haber tiempos de paz en un país donde no hay problemas, donde no hay guerras, donde no hay nadie que te oprima, donde aparentemente se vive en libertad, pero pues vives en una jaula de oro porque tú mismo estás sujeto, estás esclavizado a malas pasiones, a malos deseos, a la vanagloria de esta vida, al egoísmo, y simplemente en tu casa, en tu vida personal, en tu vida diaria, aunque en las calles hay aparente paz, en tu vida diaria hay lucha, hay contienda, hay pleito dentro de ti también, y hay problemas entre padres e hijos, y así no es la vida que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que tengamos una libertad, pero una libertad completa que comienza desde el corazón. Y ahora sí vamos a entrar a donde el Señor nos quiere ministrar el día de hoy. Y eso es en Lucas capítulo 13. Vamos a ver el verso 22 y 23. 22 y 23. Entonces ese gran banquete es el banquete de la salvación, el que vimos en Isaías. Y estando ya Jesús aquí en la tierra, frente a esa gran multitud de judíos que estaban esperando una liberación nacional, una liberación del pueblo opresor, que los malos no eran ellos, los malos eran los romanos, ¿sí? Y ellos, por estar viendo la maldad del imperio romano idólatra, que se levantaba contra todo lo que fuera Dios, ellos mismos se sentían buenos. Pues yo me comparo con ellos y siempre voy a salir bueno, voy a salir bien librado, ¿verdad?, de esa comparación. Pero a ojos de Dios, todos estaban en pecado. A ojos de Dios todos estaban cautivos, ¿verdad?, por la hipocresía, por el egoísmo, por la vanagloria de esta vida. Todos estaban lejos de Dios. A ojos de Dios era diferente el diagnóstico para los judíos, para el pueblo de Él, su pueblo. Y a Jesús le preguntan, le hacen una pregunta muy interesante del verso 22 y 23, y dice así la palabra de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Si lo quisiéramos decir, si quisiéramos ver dentro del corazón de la persona que preguntó eso, son pocos los que se salvan, yo creo que lo que le quiso decir esa persona a Jesús, ¿estaré yo entre los salvos? Digo, porque a mí qué me importa que sean pocos o muchos. Lo que me importa es si yo voy a estar ahí, ¿o no es cierto? Cuando hacemos preguntas, realmente a veces preguntamos, pero la pregunta verdadera la tenemos como unas debajo de la manga, y Jesús sabía eso. Qué ocurrencia, ¿verdad? Decir, Señor, son pocos los que se salvan, y dando a entender de que estaré yo entre los salvos. Y luego dice Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y luego dice Jesús, los lleva
a esa cena, a ese banquete de la salvación, dice, y será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis excluidos. Dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Señor, son pocos los que se salvan. Señor, estaré entre los salvos. Lo que quiere decir Dios aquí es que sí, va a haber un banquete. El banquete de la salvación es en el reino, cuando estemos sentados con todos los grandes patriarcas, cuando nos conozcamos en persona, cuando conozcamos en persona a los grandes profetas de los que estamos ahorita leyendo, cuando conozcamos a todos los hombres de la fe, a todos los cristianos, a todos los apóstoles, cuando conozcamos al verdadero Israel, que es el Israel espiritual, porque dice la palabra que de dos pueblos, de uno que no era judío y de uno que era judío, Dios ha hecho una nueva nación. En Cristo nosotros somos el Israel espiritual. Pues nosotros como creyentes, nosotros el final de nuestro destino final es un destino feliz. Ahorita tenemos aflicciones, tenemos pruebas, tenemos luchas. El mundo cada vez está peor, hermanos. No son imaginaciones mías. El índice de criminalidad, el índice de violencia, ahora hay estadísticas para cuál es el país más corrupto, ¿sí? El que echa más mentiras en sus transacciones comerciales. Ahora hay esos índices. Eso no lo había en 1970, en 1980. Los índices de violencia, ahora que vemos el narcotráfico, como está todo tan como si estuviéramos en un estado de guerra, porque ya nos acostumbramos a estar viendo soldados y diferentes corporaciones policíacas con diferentes indumentarias, pero todas en una lucha donde a veces se escuchan, como ayer que se escuchaban dos, parecían bombazos y no, pues decía mi hija, son cohetes. Y dije, pues han de ser balas, pero ya está uno ya habituado. En esos años, digo, para los que, yo en esos años todavía no nacía, ¿verdad? Pero cuando estaba chiquito en los años 70, 80, pues cuando había tronidos de cohetes, pues era nada más en Navidad y en Año Nuevo. Y ahora a cualquier hora del día, uno está, aunque ustedes no se den cuenta, pero uno está alerta. Estamos alerta. Estamos confiados en el Señor, pero estás alerta, estás avisado. O sea, de que no estás tan así como antes, que dejaban las puertas abiertas. O sea, me acuerdo que estaban todas las tardes, se quedaba la gente afuera en las galerías, y nomás era una tela con una aldaba, era todo lo que había. No se cerraba la puerta. Bueno, eso me platica mi esposa Sori, ¿verdad? Contamos sus memorias. Pero no, le llevo 2-3 años nada más. Pero a lo que voy es que nosotros en ese entonces, que estábamos no tan la gente no estaba tan maleada, no estaba tan en contra, una contra otra. En los trabajos no era tanta la competencia, no era tanta la sensación de que es una competencia fuerte. En aquellos tiempos ha ido cambiando todo, de aquellos tiempos a los años 90, a ahorita el año 2000, la violencia es más, o sea, la maldad es más. No veíamos cosas como que un niño estuviera levantándose en las escuelas y estuviera haciendo asesinatos múltiples. Entonces, si usted se pone a analizar la historia de las noticias desde el siglo pasado, que pues hace poco, que estábamos en los 80s, 90s, y entrando a este siglo, que del 2000 para acá, cada vez es más la inseguridad. Tan así es que ahora es uno de los principales problemas nacionales, la inseguridad, aparte de la cuestión económica de trabajo. Entonces, en estos tiempos que están las cosas tan difíciles,